espacio donde encuentra respuestas a sus dudas, porque las finanzas son para todos. Saldo a favor, con Eduardo Sastre y Aarón Constantiner. Queridos amigos, muy buenos días. En este viernes 5 de abril del 2013, soy Eduardo Sastre de la Riva, me da mucho gusto saludarlos. Y como les decía yo ayer al final del programa, hoy tenemos un viernes de entrevista muy interesante porque vamos a tener la oportunidad de conocer, de hablar, de platicar con el fundador de la primera casa de bolsa virtual en México, donde a través del internet, donde en línea, podemos llevar a cabo nuestras inversiones, podemos ir formando ese patrimonio, viendo la información y sobre todo teniendo un acceso muy directo, muy rápido, tan directo como estar simplemente frente a una computadora, frente a un smartphone inclusive, donde la gente puede realmente enterarse y puede tomar decisiones oportunas para poder formar ese patrimonio. Hoy tendremos oportunidad de platicar con este financiero, con este hombre hoy basado en Nueva York, trabajando justamente también para el tema de las pymes, para la consecución de inversiones de respaldo, de lo que se llama capital semilla para las medianas y pequeñas empresas, que también está enfocado al tema de la gestión de inversiones para las instituciones y para las personas, y que bueno, tenía una trayectoria en su currículum en las grandes firmas, en los grandes bancos, en las grandes casas de bolsa a nivel internacional, que hoy le han permitido pues estar, como le comentaba, en esta dirección general de la casa de bolsa Cuspit, que es el nombre que tiene esta casa de bolsa 100% mexicana y la primera que está en línea, y estar trabajando también con una firma de capital, Sagax, si yo no me equivoco, Capital, que es la que se encarga precisamente, que está basada allá en Nueva York, que se encarga de tener estas posibilidades de apoyo a las medianas y pequeñas empresas. Como todas las mañanas, me da mucho gusto saludar en estos micrófonos a mi colega y amigo Aarón Constantiner. Aarón, muy buenos días. Eduardo, buenos días al auditorio. Y bueno, pues sí, como bien lo comentas, es importante conocer este tipo de empresas porque yo soy de los creyentes que el Internet cada vez es una mejor herramienta para invertir, para reducir costos de intermediación, para hacer más accesible a un público general todo este tipo de cuestiones de invertir en bolsa y todo que luego lo vemos como algo muy lejano para inversiones de pequeño monto. Y bueno, como dices, creo que es una buena disciplina empezar a participar, empezar a conocerlo, para tener una oportunidad de crear un patrimonio más fuerte, el invirtiendo una parte del dinero en el mercado accionario. Es algo que siempre hemos recomendado en Saldo a Favor, analizarlo, siempre estar bien asesorado, con buenos asesores financieros y todo, pero en inversiones de largo plazo, este balance, y como lo hemos visto en los resultados de los portafolios que armó Julio Ruelas para el programa como referencia, bueno, pues los rendimientos que se tienen a largo plazo cuando se invierte también en acciones son muy buenos, y a la hora de ver un interés compuesto en eso, pues bueno, se va viendo que el patrimonio crece más rápido y se fortalece más. Entonces, qué bueno que existan este tipo de inversiones y que se abran este tipo de oportunidades, y me parece que es una entrevista muy interesante, Eduardo. Así es, y bueno, como les decía, tenemos en la línea telefónica, de veras le agradezco mucho a don Rodrigo Osejo, que es el fundador y director general de Casa de Bolsa Cuspit, el que nos haya dado esta entrevista para la Radio Pública de México y poder compartir con ustedes esto que le hemos dicho al inicio. Licenciado Osejo, muchísimas gracias por estar con nosotros, y mi primera pregunta para iniciar esta conversación sería, platíquenos qué lo lleva a fundar, a iniciar esto a través de Internet, a través de esta supercarretera de la información, y lo lleva a formar esta primera casa de bolsa totalmente en línea. ¿Cuáles son sus mecanismos? ¿Qué pasó en el inicio de esta constitución de esta empresa? ¿Y cómo ha sido la experiencia paulatinamente de su fundación a la fecha? Buenos días, Eduardo, Aarón y su amable auditorio que nos da el tiempo pues para escuchar un poco nuestra historia y por qué existimos y de dónde viene el concepto de tener una casa de bolsa que sea totalmente en línea. Y atendiendo un poco a lo que me preguntas, te puedo decir que hace, digamos, aproximadamente 3 años estábamos revisando cómo estaba el mercado en el tema de penetración financiera por el lado de inversionistas. Y la verdad es que revisando todas las cifras del país, en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues nos fuimos dando cuenta de que
en realidad había muy pocas personas en el país que tenían acceso a invertir en los mercados organizados, o sea, en lo que son las bolsas, sobre todo en particular la Bolsa Mexicana de Valores. Y un poco nos preguntábamos de dónde venía este tema y por qué no había forma de hacerlo de otra manera. Y la verdad es que también nos dimos cuenta al mismo tiempo de que la penetración en el uso de Internet y en transacciones bancarias en México pues, estaba creciendo a una velocidad muy, muy rápida. Entonces, había por un lado una señal, eran como señales encontradas, donde por un lado teníamos un indicador que nos hablaba de que había muy poca penetración, pero por otro lado veíamos que el tema digital estaba creciendo a una velocidad rápida, entonces eran como contrastantes, ¿no? Entonces, en aquel momento como que ponemos en la mesa el por qué no traer una idea de hacerlo de una manera digital, dado que está creciendo tanto esta parte del uso de la Internet como una herramienta para agilizar muchos de los procesos que antes teníamos que hacer, pues a pie, ¿no? Y la verdad es que en conversaciones con la autoridad, porque pues, esta es una casa de bolsa registrada y como ustedes saben, el sector financiero es los que están regulados en el sector financiero están pues altamente regulados, ¿no? Entonces hay que seguir toda una serie de procesos aprobatorios. Y en conversaciones iniciales, pues nosotros proponíamos que valía la pena, cuando se habla de inclusión financiera, no solo democratizar el lado del ahorro, sino también democratizar el lado de las inversiones. O sea que es importante que la gente tenga acceso, si no hay ninguna restricción legal, que no es el caso, pues a poder invertir como invierten pues, los inversionistas profesionales, que no hay nada que lo debería de impedir. Y la autoridad un poco... revisando este tema ya más a detalle, pues se da cuenta que en realidad nuestra propuesta pues agrega valor al sistema porque no es una casa de bolsa más que va por la clientela que ya existe, sino que en realidad es una casa de bolsa que propone por qué no hacemos más grande el pastel y por qué no traemos más gente al mercado de valores para que se involucre con lo que pasa en la economía, ¿no? Entonces, a raíz de esta conversación, pues empezó la discusión de movámonos hacia adelante y creemos esta primer casa de bolsa 100% en línea que tenga un fuerte componente de atraer nuevos participantes a los mercados, por un lado, y por otro, para hacerlo, pues nuestra oferta de valor propone que tenga un componente educativo, entonces que te lleve de la mano en la parte del aprendizaje, para que una vez que vas aprendiendo, vayas pudiendo invertir en productos cada vez más complicados o sofisticados, ¿no? Entonces, digamos que toda esa discusión de al darnos cuenta de una muy poca penetración en el tema de las inversiones en México a nivel personas físicas, nos lleva a decir, dado el uso tecnológico en el país, es importante que exista este tipo de soluciones que le permitan a la gente el invertir en el mercado de valores, ¿no? Rodrigo, buenos días, te saluda Aarón Constantiner. Bajo este contexto que estás marcando, esto se podría comparar con los equivalentes que hay en Estados Unidos para promover un poco el day trading, estas personas, como dices, que se van especializando en hacer inversiones de su propio dinero y están haciendo sus transacciones a precios accesibles y con la información adecuada. ¿Es un poco esa la idea? Mira, la realidad es que no, porque en general, se parece a algunos de esos modelos en la parte que somos electrónicos, ¿no? Y que todo lo puedes ejecutar desde tu computadora, ya sea que estés en el trabajo, en la oficina, en tu casa, etcétera. Pero hay una diferencia fundamental que nosotros estamos pensando más bien en que debes de estar involucrado en un mercado de valores si trabajas en esa economía, porque en los mercados de valores están listadas muchas de las empresas más importantes del país, ¿no? Entonces, si tú vives en un país y dependes tu vida profesional tanto de ese país, pues es importante como que te beneficies también de cuando el país en su conjunto, los mejores crecen, ¿no? Entonces hay que estar en este mercado. Por tanto, más que una discusión de este day trading que hablas, que es lo que en México le llamamos cascarle, ¿no? Estás hablando de inversiones que tengan que ver con una mejora en tu calidad de vida y por lo tanto esto implica una especie de compromiso patrimonial donde no solo estés pensando en entrar y salir del mercado todo el tiempo, sino más bien tomar decisiones más duraderas que te permitan tener un mejor rendimiento de tus inversiones y por tanto pues mayor ingreso disponible. Entonces difiere porque no está diseñada la plataforma, inclusive por los temas de aprendizaje donde tienes que ir paso a paso avanzando en cada módulo, para ponerse a tradear todo el tiempo. Se puede hacer, pero no es la función. La función es generar en la población el sentido de que es importante estar en una parte del capital en la Bolsa Mexicana de Valores para que te puedas beneficiar de algunas de las mejores empresas del país cuando les va bien y te sumes a ese esfuerzo, ¿no? Entonces es más una visión de largo plazo que cortoplacista de nada más estar entrando y saliendo del mercado.
Sí, justamente ahora que lo decías, creo que evidentemente el hecho de que sea en línea, Cuspid, esta casa de bolsa, pues es simplemente la misma regla. Lo único que cambia es el canal, cambia únicamente la inmediatez, los beneficios de esta tecnología que hoy tenemos para poder hacer esta formación de patrimonio. Sin embargo, siendo casa de bolsa, participando en los mercados accionarios, lo importante es tener muy claro que las inversiones son de largo plazo, que realmente, salvo expertos muy conocedores y salvo tips muy raros, este tema de cascar no es así como lo más recomendable. Ahí vienen muchos de los grandes descalabros que se han dado por quienes se acercan al mercado pensando que es un tema mágico, que es un tema tipo casino. Este es un tema de estrategia, es un tema de largo plazo, de estudiar, de analizar, de leer sobre las emisoras, de ver su desempeño, sus estrategias que tienen hacia futuro para poder decidir en quién se va a invertir, qué riesgo se va a tomar, en el sentido de, bueno, en vez de estar metido en otro instrumento financiero, teniendo una renta fija, bueno, pues voy a apostar simplemente al desempeño, a la gerenciación, al proyecto que trae un grupo empresarial que trae toda una trayectoria. En este sentido, Rodrigo, quisiera pedirte que nos llevaras de la mano a alguien que nos está escuchando en este momento, ¿cuáles son los pasos que tiene que dar para empezar a familiarizarse con Cuspid? ¿De qué manera? ¿Qué elementos hay que tener a la mano? ¿Cómo se logra abrir una cuenta, etcétera? La verdad es que es muy fácil. Hay que entrar a www.cuspid, ¿no? kuspit.com, y desde ahí se puede uno registrar. Y lo que hacemos, porque creemos mucho en esta fase del aprendizaje, sobre todo para la gente que está empezando en el tema de buscar invertir en mercados organizados como las bolsas, te registras y básicamente lo que decides para nosotros, digamos, en concordancia con lo que mencionabas, este es un viaje de tu vida y tú tienes que pensar en el tema de las inversiones todo el tiempo, independientemente de que cambie tu perfil de riesgo. El no hacer nada es tomar una decisión, aunque no lo creas, ¿no? O sea, si no hiciste nada con tus recursos, pues tomaste una decisión financiera errónea, pero la tomaste, ¿no? Sí. Entonces, como para hacer las cosas que quieres hacer en tu proyecto de vida, vas a ir necesitando recursos, pues es un tema como al que le tienes que poner atención todo el tiempo. Entonces, para nosotros los usuarios de nuestra plataforma son viajeros, ¿no? Y están en un viaje, que es un viaje pues que va con ellos en el transcurso de su vida. Entonces, lo único que tienes que hacer es meter tu nombre de viajero que tú escoges, ¿no? Tiene unas ciertas reglas, pero nada más, y con tu correo electrónico. Te va a llegar una validación en tu correo electrónico para que veamos que efectivamente tú eres el del correo electrónico. Cuando le des clic a esa liga, estarás listo para operar, ¿no? Ahí pusiste un password y básicamente te damos $1,000,000 de pesos virtuales para que puedas empezar a hacer cosas en el mercado. Este $1,000,000 de pesos virtuales lo puedes usar una vez que vas avanzando en los módulos. O sea, creemos en la educación financiera desde el principio del uso de la plataforma. ¿Por qué? Pues para que no estés probando la plataforma sin conocimiento de causa, sino que este portafolio de pruebas que te damos de $1,000,000 de pesos virtual, pues lo utilices de una manera eficiente y que en verdad te sea útil porque ya aprendiste esos conceptos. Entonces, lo que atamos hay una serie de módulos de aprendizaje y estos módulos vas avanzando y están diseñados de productos de menos riesgo a más riesgo. ¿Por qué? Porque creemos que la función más importante que debe de saber un inversionista es el apetito de riesgo que tiene. Claro. O sea, esa es para nosotros la parte crítica. Es curioso, a veces la gente le pregunta a uno, ¿cuánto pagas en tal cosa? Y dice, bueno, pues yo no la pago porque yo soy el intermediario, hay un emisor que es el que paga, pero no te preocupes tanto en cuánto paga hasta que no sepas cuánto riesgo tiene, ¿no? Es mucho más importante el saber qué riesgo estás dispuesto a tomar. Y todo el diseño de la plataforma de aprendizaje está orientado en ese sentido. Entonces vas avanzando de los productos de menos riesgo a los de más riesgo. Y hasta que no has pasado un módulo particular, la plataforma no te despliega esos productos como productos posibles de inversión. Entonces está perfectamente atada al tema del aprendizaje con los productos en los que puedes invertir, para que no cometas ese tipo de errores de arranque, que te compraste una cosa que no sabías que era, o que era un producto que no te habías enterado cómo funcionaba, ¿no? Entonces,
todo eso va de la mano para que este aprendizaje te lleve a hacer operaciones de productos de los que ya sabes. Y tenemos otra parte muy importante que para fortalecer este concepto del aprendizaje y de la educación, que es la comunidad. O sea, es muy visual la plataforma de Cuspid, entonces cuando tú entras a la plataforma de Cuspid, en realidad ves tu propio portafolio en un mapa de inversión que te despliega el riesgo del portafolio y el rendimiento, pero también te despliega algunos índices importantes de mercado para que tengas una referencia, y también puedes agregar otros viajeros para ver qué es lo que hacen. Y no ves cuántos recursos tienen, pero sí ves qué cosas hacen, tampoco ves un nombre real, pero ves un nombre de viajero, pero te sirve para ponerte en contexto de qué hacen otros inversionistas, Sí. y tú puedas fortalecer tu proceso de decisiones con una visión de si quiero o no quiero seguir a algunos de estos inversionistas, ¿no? Entonces te da información adicional respecto a qué están haciendo otras gentes en el mercado, que creemos es muy valiosa, porque los humanos nos gusta saber qué hacen otros humanos para ponernos en contexto. Y eso es muy difícil de lograr en los mercados financieros. Y en el tema financiero es un tema que históricamente no se comenta abiertamente entre cuates, ¿no? Entonces, nosotros estamos apostando al tema de que se debería, y manteniendo toda esta confidencialidad, es súper útil ver qué están haciendo otras personas en el mercado para fortalecer mi proceso de toma de decisiones respecto a qué cosas quiero comprar o quiero vender, ¿no? En un momento determinado. Entonces, es así de fácil. Ahora, si quiero ya invertir, ahí claramente hay un botón que te dice que quiero fondear tu cuenta, y ahí te lleva por una serie de preguntas adicionales, porque ya tengo que recolectar, digamos, tu RFC, tus datos de dirección, etcétera, para poder tener un contrato de intermediación que te hago llegar, y una vez que está firmado, puedes hacer tu primer depósito totalmente electrónico, o sea, desde una cuenta bancaria, y desde esta cuenta bancaria harás el depósito y listo, estarás preparado o preparada para operar. Entonces, a ver, si entiendo bien, Rodrigo, tienes que pasar el proceso de aprendizaje para poder invertir. Es forzoso esa parte, y bueno, eso te suscribes, no tienes que depositar nada de inicio, nada más te suscribes gratis, o ya tienes que abrir una cuenta de inicio. De inicio no tienes que abrir la cuenta, no tienes que fondearla, no tienes que nada, te suscribes totalmente gratis y puedes usar la plataforma totalmente gratis todo el tiempo. Y después de eso, ¿tienes que pasar esa curva de aprendizaje antes de poder invertir? Siempre la tienes que pasar, o sea, independientemente de que estés usando solo el portafolio de pruebas, siempre tienes que saber qué estás haciendo. Entonces, si eres alguien que ya tiene mucha experiencia en esto, la pasas muy rápido, y si no, pues te vas tomando tu tiempo para pasar cada uno de los módulos. La ventaja es que está hecha modularmente, entonces tú puedes pasar ciertos módulos, y una vez que pasas esos módulos, ya puedes invertir en estos productos. Claro, de esta manera lo que deduzco, Rodrigo, es que están cuidando ustedes el hecho de que la experiencia que viva el inversionista sea realmente con la suficiente información, con todos los elementos que le permitan realmente tener un viaje exitoso, como ustedes lo dirían, sí, a efecto de que evidentemente con base en ese éxito se vayan dando pues mejores y más interesantes volúmenes de inversión. ¿Cuál es la cantidad con la que un inversionista puede abrir y firmar este contrato de intermediación? Con 100 pesos. ¿Desde 100 pesos? Sí, o sea, la verdad es que, curiosamente, por el precio al que se comercian las acciones en nuestro país, sí, con 100 pesos puedes construir un portafolio más o menos diversificado, lo cual es increíble, ¿no? No, bueno, absolutamente increíble. Sí, es increíble, lo cual lo hace muy interesante, porque desde muy poco monto te vas a dar cuenta de los beneficios del no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Uh-huh. Sino de poder tener esa oportunidad, pues de invertir como los grandes, ¿no? Y de decir, oye, pues una parte sí la pongo, pero otra parte la pongo en otra cosa, ¿no? Y ese ejercicio, inclusive estuvimos haciendo algunos ejercicios aquí internamente, desde 100 pesos puedes construir un portafolio diversificado, lo cual pues, es sensacional, ¿no? Desde el punto de vista de nosotros, que somos la mayoría de los inversionistas de menudeo, ¿no? Claro. La verdad me parece interesantísimo, Rodrigo, esto que
que estás mencionando, porque sí, 100 pesos sí es extremadamente accesible. De hecho, ahorita estoy en la página viéndola también para el registro, y eso me parece interesante también, lo fácil que está ese procedimiento. Una pregunta adicional. Ustedes, por ser una casa de bolsa virtual, me imagino que también operan con mayor eficiencia en sus procesos. ¿Cómo, a la hora de que uno invierte en la bolsa, bueno, tiene costos de inversión el estar comprando y vendiendo acciones que tiene el intermediario? ¿Cómo están sus precios en comparación con la competencia también en ese tema? Tenemos que ser competitivos con la competencia, aunque vayamos por pocos montos, ¿no? Ujú. Siempre el tema de los montos te pone o históricamente ha puesto en aprietos el modelo tradicional, porque si tú tienes un modelo donde tienes promotores, pues los promotores se van a enfocar siempre en los clientes de mayor valía, ¿no? Desde el punto de vista de cuántos recursos tienen, no como personas, pero desde el punto de vista de cuántos recursos tienen. ¿Por qué? Pues porque invierten al mismo tiempo en un cliente con muchos recursos que en un cliente con recursos más modestos, ¿no? Entonces el promotor, por definición, irá con aquel cliente que tenga más recursos, ¿no? Y esto, pues, es parte de las ventajas que tienes de un modelo como el nuestro, donde ese tema no importa, ¿no? Dado que todo es electrónico, pues puedes hacer mucho más eficiente el acercarte a un grupo de gente mucho más grande sin invertir tiempo de algunas personas que invertirían el tiempo en otras cuentas, ¿no? Entonces, a pesar de esto, tienes que ser muy competitivo porque el mercado es muy competido y tienes que tener comisiones que te pongan a la par de los más grandes, ¿no? Y es el caso nuestro, o sea, nosotros estamos en comisiones y inclusive en la página se puede ver, antes de entrar a la plataforma hay una pestaña que te da el detalle de las comisiones, pues para que veas y puedas comparar con otras cuáles son las diferencias, ¿no? Pero en realidad pues tienes que estar al nivel de donde están los grandes para poder tener un mercado competitivo y además porque lo puedes hacer por el tipo de plataforma que tienes, ¿no? Rodrigo, ¿qué se puede comprar en Cuspid? ¿Estamos únicamente enfocados al tema del mercado accionario? ¿Hay posibilidad de entrarle a deuda? ¿Cuáles son las alternativas de lo que un inversionista puede adquirir y puede aprender primero y adquirir después ahí en Cuspid? Qué bueno que me lo preguntan porque es interesante, ¿no? Obviamente este es el mercado más como sorprendente que se puede accesar con tan poco, pero en realidad tenemos una gama de diferentes mercados. Vamos desde la deuda gubernamental, o sea, puedes comprar un CETE en Cuspid. Pasamos por un tema, no puedes comprar deuda corporativa, porque la deuda corporativa se comercia en cantidades muy grandes y es relativamente ilíquida. Entonces creemos que lo más importante para un inversionista de menudeo es tener liquidez. Sí. Para eso la compras no directamente, sino a través de fondos. Puedes comprar fondos, sociedades de inversión. Uh-huh. Entonces, si quieres comprar deuda corporativa, la compras a través de eso para que tengas un mercado líquido y cuando quieres vender, puedas vender, ¿no? Sí. Que es casi como un tema del que partimos para cualquier oferta de productos. Si no la va a poder vender el inversionista, no lo vendemos, ¿no? Sí. Puedes comprar ETFs, ¿no? Los fondos tradeados en bolsa o comerciados en bolsa, que en realidad es un mercado que está creciendo mucho y creemos que va a crecer mucho más y potencialmente ser más grande que las sociedades de inversión, pues porque es un vehículo muy eficiente para invertir en el mercado, que tiene un precio en vivo durante toda la sesión. Los ETFs en realidad se compran y venden como si fueran acciones de bolsa. Sí. Y luego tienes el mercado accionario. Entonces viajas por la gama desde deuda gubernamental, pasas por toda la parte de sociedades de inversión y ETFs que te permiten pues estar en deuda gubernamental, en deuda corporativa, estar en fondos de cobertura, estar en renta variable y luego ya llegas hasta el mercado accionario, ¿no? Entonces, digamos que tienes todo el espectro financiero de productos de inversión allá afuera, lo tienes disponible en Cuspid, ¿no? Sí. Rodrigo, en relación con estos productos que se pueden comprar, digamos, ¿los fondos son todos o únicamente los que están registrados en el SEC? No, son los fondos que puedes comprar son aquellos con que nosotros tenemos acuerdos con las operadoras, ¿no? Ok, entonces, no necesariamente que estén registrados en el SIC, para efectos de fiscales, el tema de que sean deducibles, sí tienen el tema de la deducibilidad. O sea, cualquiera que ustedes, por ejemplo, si ustedes tienen convenios con una operadora de fondos, por decir Franklin Templeton, algunos productos de Templeton sí están en el SIC, otros no. ¿Eso ustedes ahí en la oferta de esos productos los clasifican de alguna manera? Bueno, no tiene nada que ver, o sea, desde el punto de vista de venta de fondos, como nosotros somos, además
dentro de una de las funciones como casa de bolsa, puedes registrarte con la autoridad para ser distribuidor de fondos, que es el caso nuestro. Sí. Entonces yo puedo vender cualquier fondo, no tengo que vender fondos que estén cotizados en el SIC. Perfecto. ¿No? Entonces yo puedo vender cualquier sociedad de inversión que creamos nosotros que vale la pena listar dentro de nuestra oferta de productos. En general lo que hacemos es negociamos con familias de fondos y listamos aquellos fondos que creemos tienen sentido para el mercado minorista. Perdón, en esta fase de educación que ustedes han tenido de educación financiera, en la diferencia entre los fondos y los ETF, como sabemos, es el hecho de que el ETF pues no tiene un manejador, no tiene alguien que está siguiendo el tema. ¿Ustedes capacitan a la persona para poder evaluar esa diferencia? Bueno, explicamos sobre todo de qué se trata el producto y damos las definiciones y explicamos cuáles son las diferencias importantes, ¿no? Entre una inversión pasiva y una inversión activa, ¿no? Que esa es una de las diferencias muy importantes entre ETFs y sociedades de inversión. Así y es. La otra es que los ETFs tienen un precio continuo en el mercado y las sociedades de inversión no, solo tienen un precio al cierre del día, ¿no? Donde se sabe pues a qué precio se compra o se vende, pero solo lo sabes al final del día. Y los ETFs, pues, lo puedes operar como bolsa durante toda la sesión, ¿no? Entonces son, digamos, las dos cosas importantes. Entonces, explicamos mucho de eso y siempre hay un documento de colocación y un resumen que se le pone disponible al inversionista por si quiere adentrarse en los detalles de cómo funciona tanto la sociedad de inversión como el ETF, ¿no? Muy bien. Rodrigo, y eso siempre está disponible en la página, o sea, cuando tú ves el ETF, ahí mismo puedes ver esos documentos, si los quieres revisar en ese momento. En unos minutitos que nos quedan, Rodrigo, ¿cuál ha sido el resultado que ha tenido la casa de bolsa en estos inicios? ¿Qué expectativas son las que tienen para este 2013? O sea, ¿cómo están viendo el desempeño de su negocio? Mira, pues la verdad es que tenemos todavía, tenemos muy pocos meses allá afuera, pero pues, tenemos ya una respuesta muy, muy interesante del mercado, ¿no? Que nos da pues la sensación de que estamos en el mercado correcto y que pues el potencial que habíamos visto pues empieza a materializarse, ¿no? Y la verdad es que tenemos pues miles de usuarios ya en la plataforma y que son muy recurrentes, o sea, que están aprendiendo, usando, entendiendo el mercado, etcétera, ¿no? Muchos de esos ya transformados también en clientela y el reto, digamos, para el año es podernos consolidar desde el punto de vista de número de clientes, pues como una de las casas de bolsa más grandes de México. No en los recursos que vamos a manejar porque vamos a otro mercado, ciertamente, pero sí en el número de clientes, que podamos estar pues, en los primeros lugares de número de clientes en el país, ¿no? Sí. Rodrigo, de veras que está muy interesante. Le recuerdo a usted que nos está escuchando, estamos platicando con Rodrigo Osejo, que es el fundador y director general de la Casa de Bolsa Cúspit, con K. Es la primera casa de bolsa mexicana en línea, donde usted puede justamente tener educación financiera, económica, conocer el mercado y obviamente pasar a la construcción de un portafolio y evidentemente con esto a la construcción de su propio patrimonio, a estarlo incrementando, pero el requisito, como nos lo acaba de decir precisamente el licenciado Osejo, es tener este compromiso activamente de estar enterándose, de estar utilizando la información, leyendo la información para poder evaluar en dónde y cómo está esa definición de lo que es el tema del riesgo. De veras, Rodrigo, muchísimas gracias por tu presencia aquí en la Radio Pública de México. Gracias por esta conversación. Se nos queda pendiente, te quería preguntar, porque me llamó mucho la atención este tema donde estás actualmente en Sagax Capital, el tema del capital semilla que ustedes están aportando, no sé si solamente sea en el ámbito de los Estados Unidos o internacionalmente para las pequeñas y medianas empresas, un tema que, si nos lo permites, te vamos a buscar para poder platicar contigo, si es que hay la posibilidad para los empresarios mexicanos de acceder a estos apoyos, a estos capitales semilla, sobre todo en proyectos que son muy vinculados con el comercio exterior. No, encantado de poder aportar lo que estamos haciendo y contarles un poco cómo vemos esa experiencia, cómo la vivimos, ¿no? Pues muchísimas gracias. Y Rodrigo, nada más para terminar, la gente que está interesada, además de la página de www.cuspit.com, ¿qué otros lugares, teléfonos o contacto? Veo que también tienen videos en YouTube que han subido. Mira, tenemos obviamente una presencia
fuerte en redes sociales, ¿no? O sea, si buscan, de hecho, Cuspid 1 es nuestra, digamos, la palabra que pueden buscar, pero incluso si buscan Cuspid tanto en Facebook, en Twitter, en YouTube, ahí están inclusive muchos de los videos de aprendizaje que tenemos dentro de la plataforma, los podemos ver en YouTube, ¿no? Lo cual es bastante útil si quieres darte una idea de cómo serían estos videos de aprendizaje sin haber inclusive abierto todavía el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, para ilustrar a la gente de qué se trata, está ahí todo esto. Obviamente, como nos comunicamos en Twitter y Facebook muy activamente, o sea, lo manejamos como una empresa digital que somos, pues tenemos que tener todo el ecosistema completo. Y también tenemos un centro de atención telefónica, ¿no? Donde en el 01800-110-9090 puedes marcar y resolvemos todas las dudas respecto a Cuspid, ¿no? Y de qué se trata, ¿no? Pero sobre todo lo interesante es meterse en la plataforma, usarla y en todo caso, a raíz de eso, interactuar con nuestras redes sociales e inclusive con nuestro centro de atención, ¿no? Pues de verdad, Rodrigo Osejo, muchas felicidades por este proyecto, por este esfuerzo. Vamos a estar muy en comunicación. Es un tema que está muy vinculado con el objetivo de nuestro programa Saldo a Favor, donde estamos justamente tratando de impulsar la educación financiera y económica, que la gente entienda lo que es ahorrar, lo que es invertir y sobre todo que es a través de un patrimonio como se consigue esa preciada independencia económica. Gracias por estar con nosotros este viernes aquí en Saldo a Favor. Gracias a ustedes y a su auditorio.